En Yemen o Yemen, ¿qué significa esto para el mundo y para la geopolítica de la región específicamente? Octavio Pérez me acompaña, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, y también el profesor y analista político, profesor de lenguas árabes, Daniel Rivera. Profesor Rivera, esto es un tema sectario y complicado. ¿Cómo lo entendemos de la forma más fácil posible? Bueno, no es solo un tema sectario, yo diría que es un tema político, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Pues llevamos 2 años de transición en el país y parece que varios sectores no estaban contentos con los resultados de esta transición, aunque los que conocemos en política sabemos que estos procesos son lentos, no son fáciles. Hablando de transición, recuérdenos, refrésquenos la memoria, ¿qué pasó 2 años atrás? Bueno, durante más de varias décadas el gobierno estaba bajo la presidencia de Ali Abdel al-Saleh. Y en 2011, a raíz de las revueltas árabes, que también llegan al Yemen, pues el presidente tiene que abandonar, ¿no? Porque el pueblo salió en masa a protestar contra el gobierno, ¿no?, de este presidente. Y así pues se decidió, con la ayuda de Naciones Unidas y de otros países importantes en la región, diseñar un proceso de transición en el cual se iba a escribir una nueva constitución, y una vez este proceso se terminase, pues iban a convocar elecciones. Ahora, ¿este presidente del que estamos hablando no era aliado del antiguo dictador? Estuvo en el gobierno del antiguo dictador. Sin embargo, los que le conocen dicen que es una persona que carecía de la ambición que otros políticos a su alrededor podría tener. También proviene del sur, que ha sido una de las regiones más pobres del Yemen, y por lo tanto se vio como un gesto o un guiño hacia esa región. Y efectivamente, y parte de las manifestaciones que estamos viendo quizás en su contra es por esta razón, es porque durante muchos años estuvo en su gobierno. A ver, coronel, usted nos trajo un mapa y hablábamos, él hablaba del sur, está el tema de la capital, quién tiene control de la capital, el tema del sur, el mapa lo vamos a tener en un momento, pero nos puede comenzar a explicar un poco lo que está pasando en los distintos lugares del país. Uno de los problemas graves es que cuando hablaban de lo que fue la República Norte de Yemen y el sur, en realidad una orientación este-oeste. Le llaman la del sur la que está más hacia el este, sí, noreste, y la otra que es norte a sur. Pero lo que sí está delineado... Hay un problema con la brújula ahí, ¿no? Sí, un problema con la brújula tremendo entre la cartografía y la interpretación de lo que es norte y sur. Pero definitivamente hay regiones que están identificadas por etnias tribales y en particular algunas como las que son lo que era Yemen del sur hacia la frontera con Arabia Saudita y Omán, que son chií, de una banda chií. Y los zaidíes, que son una de las tribus mayoritarias, que es donde provienen los hutis, Por eso yo le preguntaba al profesor Rivera anteriormente, él me decía que era un tema político, yo le decía que es sectario. Bueno, la base estructural de todos estos países árabes es la tribu. Pero hay un gran, más del 50% de la gente son jóvenes, y son jóvenes que algunos se han educado, y a eso es que viene lo que te dice el profesor, que mucho de esta parte de la sociedad, ahí es donde tú ves en la presencia de Al-Qaeda, que comprende lo que eran ambas, Yemen del sur y Yemen del norte. Tú ves todo ese candy stripe, o sea, ese caramelo que parece lo de la barbería. Ese es el área en que Al-Qaeda ha tenido gran expansión. La capital Sanaa está hacia la izquierda, en esa área que se ve amarilla clara, y básicamente cuando estás viendo ese mapa, estás viendo que Al-Qaeda ha abarcado sectores de ambos, digamos, de los que son étnicamente suníes, que es la mayoría del Yemen, y parte de la provincia de lo que era Yemen del sur. Esa es una realidad que es la que está combatiendo los norteamericanos. Ahora, cuando tú te pones a ver otros mapas... ¿Quién tiene control de la capital? ¿Quién tiene control de Bueno, ahora los Houthis, de septiembre del 2014, los Houthis, que son, digamos, chií, y que muchos dicen que hay un gran apoyo implícito. Esto es lo que eran las repúblicas del norte y del sur, como te digo. Del sur es la sur, que para mí es más noreste, pero... y ahí es cuando tú ves la partición que existió antes del año 90, cuando se reunificaron estos dos países en uno. Pero cuando el peligro inminente ahora es que no se fracture en dos países, sino fracture en múltiples
enclaves, en parte a raíz de los grupos tribales que comprenden toda esta área. Y ese es uno de los peligros que hay en este momento. El peligro inminente es que a las 8:11 de esta noche el gobierno americano dijo que iba a suspender operaciones en contra de Al-Qaeda conjuntas con el gobierno de Yemen. Y ahí seguirá la CIA operando por su cuenta, pero esto es un problema que si persiste, si no llega un gobierno de coalición, de unificación, se fractura el país en múltiples pedazos. Estábamos hablando anteriormente, profesor, que del presidente, la renuncia del presidente, el Parlamento no la acepta, hay una reunión, estábamos mencionando que había sido aliado del ex dictador, nos íbamos al 2011. ¿En qué para toda esta crisis de gobernabilidad? Pues este vacío de poder es muy peligroso, porque como lo que podría ocurrir es ¿Era un que presidente débil? era un presidente no con la popularidad, no quizás con el carisma tribal, que eso sería, por ejemplo, una de las dimensiones importantes a tener en cuenta, y por supuesto hemos visto que mucha población también apoya a los rebeldes, pero quizás por el resultado, ¿no?, que ha habido estos 2 años, en el cual no se ha avanzado mucho en cuestiones tan básicas como la sanidad, la educación, la seguridad. Todavía siguen siendo asignaturas pendientes. Así que, a pesar de los avances que yo reconozco que este presidente, que en sus funciones era transitorio, yo no esperaba que él fuera a gobernar el país, sino que liderara el país a un cambio. Quizás la población le está ahora pasando factura, quizás piense que ha sido lento, no ha sido lo suficientemente carismático, lo suficientemente fuerte como para hacer este reto, y los Hausa han aprovechado su debilidad para ir avanzando rápidamente. Date cuenta que los Hausa, siendo chiitas, tienen la amenaza de Al-Qaeda y otros grupos que son sunitas, que viven en el sur, porque ya no solo es Al-Qaeda, sino hay otros grupos, otras tribus, y sobre todo el partido Al-Islah, que es el partido de la reforma y es el partido de la oposición, es el partido más importante después del gobierno, que son islamistas también, y también se están peleando con los Hausas. O sea que lo que podemos ver es una descomposición del país en guerra civil, y es desgraciado que los Hausas, siendo... yo entiendo que ellos están buscando mejorar el país, ¿no?, y muchas de sus demandas son, creo, interesantes. Asimismo, están intentando a través de las armas alterar un cambio que pretendía ser democrático y pacífico. El Parlamento no acepta esta renuncia y hablaba del vacío de poder, de la crisis de gobernabilidad. Pero fíjate qué curioso que ahora, por el edicto de su constitución, el que se nombra presidente interino o otro presidente de transición es un individuo que vuelve a ser afiliado a lo que fue Ali Saleh. Lo que te está diciendo que los Houthis... Pero es la misma rama todo, ¿no? Es todo lo mismo. Todo es la misma rama. Entonces, esto, como digo, esto es un juego ping-pong, porque desde septiembre los Houthis empiezan a entrar a un área que era mayormente suní, y entonces está esa revancha, porque los suníes apoyan a Al-Qaeda, que si acusaban al presidente de ser aliado a Al-Qaeda, cuando no es verdad. Quería ir a eso. Se ha hecho esa acusación que, le hizo esa tenía acusación vínculos con Al-Qaeda. Con Al-Qaeda. Y el problema, no es cierto. No es cierto. Entonces el problema es el problema grave es este. 2/3 ¿Quién partes. lo acusa entonces de esto? ¿De dónde sale esa acusación? Bueno, parte de la base de los Houthis, pero que son los que están esperando. Ellos no quieren, digamos, tomar el poder directamente. Ellos saben, y se está hablando de una coalición, porque la mayoría del país es suní. Ellos entienden eso, para tratar de establecer un balance. Pero esto no ha funcionado. Fíjate, otro problema grave que hay, que es volviendo, este país más pobre de todos los países árabes, desde septiembre del 2014 Arabia Saudita cortó todo su aporte económico al país. Casi 2/3 partes de la población depende de subsidios, ya sea de la ONU, de comidas extranjeras, porque a ese nivel está este país. O sea que este es un caos económico que hay en el país, un caos que está llevando a fragmentación, donde puede llevar una guerra civil, y ese es el dilema que se encuentra en estas próximas horas este país. Profesor Rivera, ¿la mano de Irán está detrás de todo esto? Bueno, desde hace unos años las acusaciones
se cruzan hacia Así que los está financiando Hausas. a los rebeldes, ¿no? Efectivamente. Yo vengo siguiendo este grupo desde hace más de una década y estoy sorprendido realmente de lo poderosos que son al día de hoy. Los Hausas no eran tan poderosos. Yo estuve en el Yemen entre el año 2003 y el año 2005 y, en fin, no, o sea, había estos problemas en la región, se llama la región de Saada, en el norte. El ejército yemení varias veces ha luchado contra ellos y, bueno, era difícil vencerles, pero normalmente no tenían esta capacidad que hemos visto de llegar de proyectarse, de llegar hasta la capital. Ha habido acusaciones de que a través de hospitales que Irán estaba pagando y que estaba ¿cómo se llama? Subsidiando en Irán, en Yemen, a través de estos hospitales, quizás algunos Hausas estaban recibiendo capital iraní, pero ellos siempre lo han denegado. El coronel dijo guerra civil. ¿Esa posibilidad existe? Esa existe, por supuesto que existe. Para terminar, coronel, ¿qué significa Yemen para el mundo y para lo que es la geopolítica de la región, que de por sí es muy complicada? Bueno, fíjate que el caldo de cultivo para Al-Qaeda es un país como Yemen. Así fue Afganistán en los años 90, así es la última provincia en las Filipinas, donde quiera. Es como siempre decimos, si existe un Ayacucho, y si existe un Putumayo, y si existe un Chiapas, existe un Yemen, y ese es el peligro más grande en este momento, que los Estados Unidos, al desvincularse con el gobierno, porque no sabe con quién va a estar en poder en las próximas horas, está peleando unilateralmente contra Al-Qaeda. Y esta es una de las células más altivas que tenemos de Al-Qaeda en el mundo. Gracias, Octavio, por haber estado aquí en el programa. Profesor Rivera, muchísimas gracias también por la participación. Vamos a la pausa. Al regreso...